Good evening, guys. Hi, Reina, Fernando, Welsing. How are you today? How do you feel? Hi. Hi, Fernando. Okay, let's get it started because it's late and the time flies as always you do, right? So I don't know if you remembered, but yesterday we started to study the present continuous, okay, tense. Okay, we recap some important data like the usage, okay, that we can apply, in which we can apply these tense, okay. Some of them are when you are planning something, and this plan is for a near future plan, or when you are talking about facts that are happening in the moment, okay, or when you are talking about specific things, okay, something that occur in the moment and some future plans, okay, or near future plans, okay, are some of them, okay. So it is important to recap the grammar structure as well, okay. We need to use a subject, okay. A subject could be a proper noun, a noun, or a personal pronoun, okay, plus the verb to be. The verb to be, guys, will be the auxiliary verb in this tense. Not do, not does, okay? Try to forget do and does in this tense, okay? Because they are not necessary, okay? Then you need to use an action verb plus ing at the end, and then the complement of words, okay? Remember that the complements make you um, to write sentences more specifically, okay? Or to provide context to the sentences, and the context becomes clearly, okay? With more sense. Okay, so I will share my screen, guys, in order to to show you my slides. Okay, okay. This is practically what we learned yesterday. Okay, we read some examples. Okay, so in order to in order to move to the second part of this topic, um, I want you to move to this part. Okay, en la parte negativa. Okay, what happened with the negative form? Okay, cuando nosotros queremos escribir something in the negative form, we need to use the word not, okay, after the verb to be. Okay? Y se lo voy a hacer con un ejemplo. Cuando nosotros queremos escribir una oración en negativo, lo que nosotros hacemos, chicos, es prácticamente agregar lo que es el not después del verb to be. Entonces, aquí les voy a escribir un ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy diciendo, I am writing a poem, yo estoy escribiendo un poema, ¿sí? Y yo lo quiero convertir en negativo, yo digo, I am not writing a poem. Miren, I am not writing a poem. Ok. ¿Qué cambia de la primera y la segunda? Ok, solamente el not. Ok, solamente el not. Recuerde que en ambas, tanto en positivas, negativas y en las preguntas, usted siempre va a utilizar el verb to be. Ok, el verbo to be. Cuando hablamos del verbo to be, hablamos de am, de are y de is. Ok, para que siempre lo tengamos presente, ¿verdad? Cuando hablamos de verbo to be, hablamos de esas tres. ¿De qué va a depender de cada uno de ellos? Bueno, va a depender con qué pronombre lo estemos utilizando o con qué sujeto lo estamos utilizando. Pero en todas van a ir el verb to be, en todas las oraciones que escribamos. Entonces, volviendo a la parte de los negros.
siempre va a ir la misma estructura del subject, el verb to be, luego el not, y luego el verb, y luego el complement. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Yo quiero que usted a las oraciones que escribió el día de ayer, yo quiero que usted les escriba el not, ¿ok? Después de el verb to be, ¿ok? Entonces le voy a dar 5 minutos para que usted, siguiendo este ejemplo, le coloque el not a cada una de ellas, ¿ok? Y ya luego yo le voy a preguntar a usted para que me ayude con una o dos ejemplos y aquí poderlos revisar en conjunto, ¿sí? Entonces, en 5 minutitos creo que lo podemos hacer. Agregar el not a esas oraciones. Recuerde, es la misma estructura. Lo único que necesita es el not antes del verbo. ¿Sí? Entonces, en 5 minutitos revisamos a ver cómo las hicieron y luego nos movemos a la siguiente parte. Recuerden que son con las mismas oraciones que ustedes hicieron el día de ayer. Sí, pero solo en positivo o negativo. Las que escribimos ayer eran positivas, entonces hoy las Sí. vamos a convertir en negativas. Ah, ok. Eso. Sí, ok. Gracias. Aquí viene Ricardo. Voy a volver a repetir para que lo escuche. Hi, Ricardo. Ricardo, ¿me escucha? No. Lo que estamos haciendo para lo que acaban de ingresar es convirtiendo en negativo las oraciones que escribimos el día de ayer. Siguiendo este ejemplo de I am writing a poem, ok, I am not writing a poem, agregando el not después de el verb to be. ¿Ok? Se van a tener 5 minutitos para que puedan convertirlas al negativo y luego poderlas revisar en conjunto.
Ok, entonces aquí tenemos las que mandó Wells. Entonces dice Wellesley, he is not playing with his cousin. Copito is not barking in the window. She is not learning Italian. I'm not watching movies with my friend. Okay. Muy bien, Wellesley. ¿Sí? Entonces bueno, it's not rocket science porque no tenemos que escribir cambiar toda la estructura, ¿verdad? Simplemente agregamos el not. Y a diferencia del presente simple, nosotros agregamos el don't o el doesn't, ¿verdad? Aquí ya no hacemos eso, simplemente agregamos el not. Lo demás sigue siendo lo mismo. Y eso es lo bonito de este tiempo gramatical porque no requiere mucha cosa, ¿sí? Entonces, los demás, ¿cómo vamos? Ok, vamos a chequear otras de aquí. Dice Fernando. Ok, vamos a darle copy paste y así poder revisarlas. Dice Fernando, Paco is not playing football. Ok, muy bien. The dog is not barking in the house. Julia is not learning math. Ok, Leo is not watching a TV. Okay, watching. Okay. Anna is not sleeping in the morning. And I am not drawing. Okay, in my house. Ok, muy bien. Recordemos entonces que los negatives se le agrega nada más el not, ¿verdad? De ahí no cambia absolutamente nada. Reina salió, acaba de ingresar. Déjenme ver quiénes más estamos por aquí. Ok, Welsi. Ok. Se volvió a salir Reina. Ricardo, ¿cómo vamos? ¿Terminó? Reina, ¿cómo vamos? ¿Terminó?
Ok, Reina dice, he is not playing on the computer. My dog's not barking very loudly. Ok, muy bien. Ya son algunos otros examples que podemos, ¿verdad? Poner en lo que es la parte negativa. Ok. Entonces, hasta el momento, chicos, questions, doubts, dudas, preguntas, hasta el momento con los negativos. Ok, entonces está bien. Voy a suponer de que no hay question. Entonces, déjenme erase everything here. Ir a lo que es esta parte que para mí es muy, muy importante, que son la parte de los verbos. ¿Sí? Creo que lo más difícil de este tiempo gramatical, chicos, es cómo cambian los verbos. ¿Sí? Entonces, hay que entender una cosa, que los verbos cuando no hay una conjugación como tal al inicio, entonces a esos verbos se les llaman infinitivos. Se le llaman infinitivos, ¿ok? Porque no tienen una estructura todavía en la cual pues se conjugan, ¿verdad? Ahora, una vez ya conjugados, ya sea en cualquier tiempo gramatical, en presente, sí, Perdón, teacher, a los verbos infinitivos, ¿cuáles son? los Perdón. verbos, los verbos infinitivos son todos aquellos verbos, son todos los verbos que no están conjugados. Ejemplos de ellos es, por ejemplo, en español, caminar, saltar, jugar. O sea, son verbos que no están conjugados. Ahora, ¿qué pasa si lo conjugamos? Podemos decir, yo juego, tú juegas, él juega, ¿ok? Y miren que es diferente, ¿verdad? Es decir, caminar a decir yo juego, tú juegas, él o ella juega, nosotros jugamos, ellos juegan, ¿sí? Entonces, a eso se le llama verbos infinitivos porque no tienen una conjugación, ¿ok? Entonces, nosotros cambiamos estos verbos infinitivos, los cambiamos a la forma del presente continuo, como con el ing. ¿Ok? Entonces aquí tenemos tres reglas que nosotros vamos a poder aplicar. La primera regla dice que nosotros podemos aplicarle el ing a todos los verbos. A todos los verbos. ¿Ok? A todos. Ahora, ¿qué sucede? Hay dos reglas más que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta. Y es esta regla que dice double letter. ¿Ok? ¿A qué se referirá la double letter? La double letter significa, chicos, para aquellos verbos que terminan en consonante, vocal, consonante. ¿Sí? Consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo sit. ¿Ok? Es el que tenemos acá, miren. ¿Qué hacemos con el double letter? Duplicamos la última letra, es decir, copiamos otra letra, la última que tiene la palabra, y luego después de eso agregamos el ing. Miren. Entonces, en lugar de decir sit, decimos sitting. Sit, sitting. Mire, duplicamos. Entonces, tenemos que fijarnos si los verbos terminan en consonante. Déjenme cambiar de color por aquí para tener otro tono. Consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Aquí tenemos muchos más ejemplos. Tenemos el verbo swim, por ejemplo. Get, run, stop, spell, put. ¿Ok? Entonces, les voy a poner un ejemplo con swim, porque quiero que lo tomen en consideración este verbo. Ay, swim, así, con M. ¿Qué significa swim? Vamos a ver si alguien me adivina. What does it mean? ¿Qué significa swim? Hola, como marea. Mm,
No, exactly, Ricardo. Nadar, ¿verdad? Ah, muy bien. Tiene algo que ver, ¿verdad? Con ello. Es nadar, muy bien. Nadar, ¿sí? Nadar. The swim es nadar. Entonces, si usted observa la estructura de swim, usted se va a dar cuenta que swim tiene consonante, consonante, vocal, consonante. Pero ¿qué dice la regla? La regla solamente menciona consonante, vocal, consonante. No es que tiene que ir consonante, consonante. No. Entonces, lo que hacemos es que nosotros nos centramos solamente cómo termina la palabra, ¿sí? Es decir, si tenemos swim, de la S no la vamos a tomar en cuenta para poder hacer este estudio. Entonces, solo decimos W y M. ¿Será que sí cumple con consonant, vowel, consonant? ¿Será que sí o no? Evitando la S, que como dice usted, sí. Ok, muy bien. Entonces sí aplica, Pero ¿verdad? al contrario. Correcto. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Se le aplica esta regla, ok, en la terminación de la palabra. Yo digo omitir para poder ser un poquito más claro con ustedes, ¿verdad? Pero en realidad no es que se omite, sino que simplemente lo que se estudia es cómo termina la palabra. Es decir, en lugar de estudiarla de aquí para allá, la estudiamos de acá para acá. Mire, No, ¿sí? será de derecha a izquierda. Ujú. Consonant, vowel, consonant. ¿Ok? Entonces, una vez que ya identificamos la palabra a la cual se le aplica lo que es esta regla, entonces se duplica la última de sus letras y luego se le coloca el ing. Entonces, en lugar de decir swim, decimos swimming con doble M. Miren, swimming. Ok, swim, swimming. Ok. Para estos verbos, chicos, hay listas que son específicas de verbos que cambian. Ok, por ejemplo, sit, swim, get, running, stop, spell. Ok, hay listas específicas. Así que no se vayan a estresar por ello. Pero es importante que ustedes lo tengan en consideración, ¿verdad? Ok, porque no siempre vamos a ir como a internet a ver cómo es que va la forma de este verbo, ¿verdad? Sino que ya sabemos cómo tomar en consideración o qué aspectos tomar en consideración para convertirla en una palabra en presente continuo. ¿Sí? Entonces, hemos aprendido hasta el momento dos reglas. La primera es que a todos los verbos se le agregue el ing. ¿Ok? La segunda regla es que les aplicamos la regla de la a los verbos que tienen consonante, vocal, consonante en su terminación. Se duplica la última letra de su composición y luego se le agrega el ing, ¿sí? O el ing. ¿Ok? Y la última clasificación de estas reglas es que dice que todos aquellos verbos que terminan con por ejemplo, dancing, smoke, write, copy or form, practice, come, ok, a esos verbos se le elimina la y se le coloca el ing, ok, el ing. Entonces, dance, por ejemplo, que termina en ¿sí? ¿Se acuerdan el verbo que significa bailar? Dance. Miren, dance. Ok, eliminamos la E y agregamos ing. Entonces decimos dancing. ¿Sí? Dance, dancing. Smoke, smoking. Que smoke significa fumar. Ok, smoke. Smoke, smoking. ¿Sí? Entonces, en español nosotros también tenemos lo que es ese tiempo gramatical, el presente continuo. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando, caminando, ¿ok? La característica en español es que nosotros ponemos los verbos con terminación de ando y endo, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy comiendo, yo estoy sentado, yo estoy corriendo. Si ustedes notan, todos los verbos tienen esa terminación, ando, endo, comiendo, saltando, dibujando, pintando. ¿Sí? Saltando.
Entonces en inglés es mucho más sencillo porque el ing hace esa terminación, hace esa traducción como tal. Ahora, la única diferencia es que aquí en inglés tenemos mucho lo que es la parte de gramática, ¿sí? Que tenemos que hacer secciones, tenemos que aplicar estas tres reglas de que el ing se le coloca a todo, la doble letra, los verbos que son con consonant, vowel, consonant, o los verbos que terminan en s, se le remove the letter e y se le coloca el ing, ok, al final, ¿sí? ¿Alguna question, guys? Questions? Doubts? Todo está claro. Ok, muy bien. Voy a suponer que está todo clear. Entonces déjenme borrar todas esas por aquí y vamos a estudiar la última parte que tenía planeado para ustedes el día de hoy y es el uso de las contracciones. Usted sabrá que tenemos, voy a copiar una oración de aquí para poderles poner de ejemplo. Em, ok, voy a agarrar esta de Ricardo que dice they are not running at a park. Ok, they are not running at a park. Ok. Pues miren que está en positivo, ¿verdad? Ve, perdón, está en negativo. Si nosotros queremos hacerla positiva, solamente borramos el not y mire, ya queda positiva. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si le queremos dar como más detallitos, ¿verdad? A la oración utilizamos lo que son contracciones. Y las contracciones las podemos utilizar, miren, en esta parte de aquí. Entonces, ¿se acuerdan cuáles son las tres formas del verbo to be? Are, is. Ok, muy bien, ¿verdad? Am, el is y el are. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hacemos es que en lugar de decir am, por ejemplo, en contracción, nosotros podemos decir, déjenme colocar aquí, un apóstrofe y solamente la M, ¿sí? ¿Ok? En lugar de is, solo un apóstrofe, solo un apóstrofe y una S. Y en lugar de are, vamos a ver, sería, ok, miren, la R y la E. Que eso sería la contracción de estas, ¿ok? De am, ¿ok? La M con el apóstrofe, el is, la S y R, ¿ok? La R y la E. Ok, entonces, si cambiamos, por ejemplo, esta oración con contracción, entonces podríamos decir, we, miren, apóstrofe, not, si la dejamos en negativa, running at a park. We are not running at a park. Miren que la contracción con los negativos no afecten nada, que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí? Podemos fácilmente utilizar contracción, ok, con negativos también, ¿sí? Entonces, ¿por qué utilizamos contracción? Ya les había explicado yo que las contracciones a nosotros nos sirven para ahorrarnos palabras, ¿sí? Para ahorrarnos palabras y también para pronunciar mucho más fluido. No solamente en inglés hacemos eso, también lo hacemos en otras lenguas.
¿sí? El usar contracciones porque no... Ok, al momento de hablar y comunicar. Entonces, decimos en la primera, we are not running at a park. ¿Sí? Miren, we are not running at a park. Y con la contracción decimos we're not running at a park. ¿Sí? O sea, ¿notan la diferencia? We are not running at a park. We are not running at a park. ¿Sí? ¿Escuchan la diferencia? Sí, se escucha algo más fluido. Ok, entonces, por eso usamos lo que son las contracciones. Ok, entonces, yo le voy a poner una tareita ahorita. Déjenme borrar esto de aquí y esto por acá también. Y vamos a irnos aquí a a la anterior. Yo quiero que usted me escriba una oración, ok, utilizando lo que son estos verbos de aquí, miren, estos verbos de aquí. Ok, va a tener aproximadamente 10 minutos para poder hacerlo y luego vamos a tratar de revisar lo más que podamos. Si no, mañana continuamos revisando con lo que falte. Ay, Ok, teacher. entonces, dance significa bailar. El que está aquí, miren, dance. Ok, smoke es fumar, fumar, smoke. Write, Teacher, escribir. Dígame. ¿puede ser negativa o positiva? Ok, muy buena question. Las van a ser negativas. Ok, las van a ser negativas, ya sea con contracción o sin contracción. Estas van a ser negativas. Ok, typing. Ok, es lo que nosotros en español decimos typeo. ¿Sí? Typing. De ahí proviene la palabra en Spanish. Typear. ¿Sí? Type. Ok. Entonces, type, entonces de ahí, ¿verdad? Viene la palabra. Entonces, ya podemos hacer, ¿verdad? Como mención de que cuando nosotros typeamos es porque estamos escribiendo, ¿verdad? Pero estamos escribiendo en una máquina, a diferencia de write, que podríamos estar escribiendo a mano, ¿sí? Typing es cuando está escribiendo en una máquina, ya sea en su computadora, en una máquina para escribir, etcétera, ¿sí? Phoning es cuando uno dice, por ejemplo, telefonear, ¿sí? Voy a telefonearle a mi amigo o a mi amiga, ¿sí? Phone. Ok, practicing es practicar, ¿sí? Cuando uno está practicando algo. Y coming, coming pues es cuando uno está viniendo, ¿sí? Está viniendo de algún lado, está próximo a venir, ok, de algo, ¿sí? Algo que viene, algo venidero. Ok, entonces lo van a hacer en negativas y tienen pues unos minutitos para poder avanzar en ello.
Ok, por aquí ya algunos han escrito lo que son sus respuestas. Entonces voy a copiar, bueno, Fernando, voy a copiar las primeras para poder, para poder chequearlas. Entonces, mientras los demás están terminando. Entonces, dice, I'm not dancing tango. Ok, muy bien. La otra dice, she's not smoking vape. Ok, muy bien. El vape. Ok, muy bien. Me parece muy bien. Excelente, Fernando. Ok, entonces utilizamos contraction con lo que es la negative form, ¿verdad? Muy bien. Wesley says, book writing in the notebook. Ok, vamos a darle copy paste. Uh, vamos a ver, no sé por qué no copia la de Wells. Ok, ahí sí. Entonces, in the book, entonces en lugar de decir in the book, vamos a decir on the book. Porque nosotros escribimos sobre las hojas, ¿verdad? On the book, ¿sí? On the book. She's not writing on the book, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría en contracción, Wellesley? She's not. ¿Recuerda cómo decimos que is, cómo se contrae? Solo con la S. Muy bien, y el apóstrofe, ¿verdad? Tenemos Sí. she's, quedaría como Oh, she's. Mire, se she's me not. olvidó. Y lo demás quedaría normal. Sí. She's not. Así lo tenía en mi cuaderno, no sé por qué lo puse así. Está bien, no se preocupe. Ok. Los demás, ¿cómo vamos? Ricardo, ¿cómo vamos? Ok, entonces recordemos, para el subject, luego el verb to be que nos va a servir como auxiliary siempre. Aquí no hay, ¿verdad? Que sí, que a veces no, no. Sí es siempre. Y luego el not, si es la forma negativa. Ok, muy bien. Déjenme ver quién falta. Solo falta Ricardo. Ricardo, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí que hay un chat. Ah, ok, Ricardo está. Ok. Entonces, déjenme darle copy paste a esas primeras dos. Y vamos a ver aquí en anotar, en textbook. Muy bien. Ricardo dice, my sister is now dancing at cultural fair. Ok. I am not going to write that essay. Ok, muy bien, están bien. Solamente que la instrucción era con contracción y en negativa. Entonces, ahí sí tendremos que corregir, ¿verdad? En lugar de is, sería apóstrofe con una S pegadito con sister, ¿sí? Y en lugar de I am not, sería apóstrofe con una M conjunto a la I y lo demás sería normal. ¿Ok? Entonces sería nada más la observación que yo haría referente a esas, pero lo demás está muy bien. ¿Ok? Chicos, ¿alguna question, doubt referente a todo esto? ¿O todo está clear? Ajá, es así, muy bien, Ricardo. He is typing in that old machine. Ok, muy bien. Ahí sí ya está utilizando lo que es la contraction. Solo que ahí le faltó el negativo ahora. Sería he's not typing in that old machine. ¿Ok? Después de la contracción sería el not, porque estamos hablando de negativas. Pero si fuesen positivas, están bien. Así están bien. Teacher,
Dígame, Wells. Yo había colocado dos antes de Fernando. Ah, había colocado dos. Ajá, déjeme chequear. Wells, sí, sí, aquí dice, I'm not dancing at a party. He's not smoking. Él no está fumando la casa. ¿Cómo así, Wells? En la casa, quise decir. Ah, en la casa, ya decía yo. Solo que la casa está hecha de, ¿cómo que se dice? Del cigarrillo, no me acuerdo cómo es el material. Sí, entonces sería in the house, porque sería, estamos hablando de adentro, ¿verdad? In the house. ¿Ok? He's not smoking in the house. Ahí sí. Ok, in the house. Miren como una palabrita cambia el contexto de todo, ¿verdad? Ahí tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Ok? Entonces dice Ricardo, they are not phoning with the relative. Ok, muy bien. We are not practicing enough. Ok, muy bien, está muy bien. Nosotros no practicamos suficiente. Está muy bien. Ok, excelente, chicos. Entonces, el día de mañana, chicos, lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con el tema de del present continue, pero nos vamos a centrar totalmente en lo que es a la parte de las preguntas, ¿sí? Cómo poder estructurar preguntas tanto de yes, no question como de WH question, ¿ok? Son estructuras completamente diferentes, ¿sí? Bueno, completamente diferentes no tanto, sino más bien en la respuesta, ¿verdad? Que varía. Unas son abiertas, las otras son cerradas, ¿sí? Pero lo demás es lo mismo, ¿sí? Así que mañana concluimos con eso. Traten de practicar, traten de estudiar siempre. O que cualquier duda, cualquier consulta que se les venga referente a ese tema, entonces no duden en preguntar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el día de mañana vamos a tener espacio para esas questions y pues poder solventar algunas dudas o consultas que ustedes tengan. ¿Ok? Entonces, si el día de hoy no hay questions, no hay doubts, entonces podemos decir bye bye y los veo entonces el día de mañana a la misma hora. Ok, bye bye. Ok, bye Ricardo. Stay safe. Bye Wellesley. Bye Fernando. Stay safe. Bye. Okay, see you tomorrow.